¿Quiénes somos y por qué somos libres? El aporte más importante del cristianismo al liberalismo es el concepto de persona. No se puede hablar de libertad individual sin antes definir qué es una persona y en qué consiste su libertad. La antropología cristiana afirma que el hombre es un ser creado, libre y dotado de razón, digno, autónomo y social, que se relaciona con su entorno y su creador. En latín, la palabra persona significa máscara o personaje. No fue sino hasta los siglos IV y V que la palabra persona adquirió esta connotación, que alude a la calidad singular e irrepetible de cada ser humano. El filósofo neoplatónico Boecio, que nació en el siglo VI, acuñó la definición clásica de persona: sustancia individual de naturaleza racional. No somos producto de uno o más accidentes, sino singulares e indivisibles, y somos además seres intelectuales. Santo Tomás de Aquino tomó la definición de Boecio, pero define persona como la realidad más perfecta, un ser concreto de naturaleza racional, un ser que subsiste completo, aparte de los otros seres. La persona se posee a sí misma y a sus actos, no vive ni existe en otro. El concepto de persona es más rico, por tanto, que el concepto de individuo. Individuo proviene de la palabra indiviso, que no se puede dividir. En este sentido, una ardilla o un grano de arena son un individuo, porque no se pueden dividir. Somos, sin embargo, mucho más que simples trozos de naturaleza u hombres mono, engendrados según las leyes de la naturaleza. El meollo del asunto está en si somos criaturas, es decir, criados por Dios, o si somos simples ejemplares de una especie animal, si nuestra unidad abarca el alma y el cuerpo, o si es solo corpórea. Esfumado el plano sobrenatural, la existencia espiritual, entonces es casi intrascendente el individuo. El animal singular deviene un eslabón en una cadena de su especie, dominado por los impulsos biológicos y sexuales, lo material y lo pasional, por fuerzas vitales ciegas. Si, por el contrario, el ser humano es criado a imagen y semejanza de Dios, entonces es persona. Es un bien absoluto que está dotado de dignidad absoluta. En latín, dignus alude a merecedor o digno, es decir, a algo con valor inherente. Cuando la tradición judio-cristiana, por tanto, afirma la dignidad de la persona humana, está subrayando que toda persona es digna por el hecho de ser. La dignidad del hombre tiene su raíz en el hecho que Dios nos hizo como Él, inteligentes, libres, capaces de amar y con una naturaleza espiritual. De esta premisa se desprenden por lo menos 4 ideas que son clave para la convivencia armoniosa. La dignidad de la persona no origina en el derecho o la ley, en los acuerdos internacionales o en las constituciones políticas. Tales acuerdos sociales y documentos reconocen una realidad preexistente y conceden ciertos derechos a la persona en virtud de su dignidad. Los seres vivos que no son inteligentes, libres, capaces de amar y dotados de naturaleza espiritual no poseen la misma dignidad que las personas. Todas las personas son dignas porque son hijas de Dios. Dios no hace categorías o diferencias según nuestra edad, salud, nacionalidad, religión, madurez emocional, grados académicos, condición socioeconómica. Es igual de digno un niño travieso de 10 años que el último premio Nobel en física fundamental, que un anciano senil de 102 años incapaz de valerse por sí mismo. Las personas solamente pueden realizar su proyecto de vida cuando los demás reconocen y respetan su dignidad. Los derechos humanos reales están enraizados en la dignidad de las personas. Ser persona entonces implica estar abierto al propio ser y a Dios, percatarnos de nuestra finitud, pero reconociendo que dentro de nosotros también hay un deseo natural de infinitud. Implica poner los medios a lo largo de nuestras vidas para madurar en humanidad, para florecer y potenciarnos, desde el momento en que empieza nuestra existencia terrenal hasta que morimos. No somos perfectos mientras caminamos en la tierra, pero somos perfectibles y aprendemos del error. Se puede afirmar que la persona tiene 4 facultades: inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar. Las primeras 3 actúan siempre juntas. Asumamos que el joven Pablo trabaja como cajero en un supermercado durante el día y estudia por las noches.
El joven usó su inteligencia para analizar múltiples cursos de acción antes de decidirse por invertir su tiempo en el trabajo y el estudio. Pudo haber sido malabarista en un semáforo de la capital, fabricante de carpas o trompetista. Tamizó verdades, evaluó sus talentos y destrezas, su necesidad objetiva de sustentarse económicamente y los beneficios anticipados de ampliar sus conocimientos. Además de saber intelectualmente que el trabajo y el estudio le convienen, el joven quiere trabajar y estudiar. Aplica su voluntad para concretar sus propósitos mentales. Pablo no es inconstante ni perezoso, es decir, su voluntad es fuerte y por ende pone manos a la obra. Actúa además en libertad, porque seleccionó voluntariamente tanto la meta como los medios para alcanzarla. Si sus padres o maestros lo predispusieron a favor del trabajo y el estudio, el joven de todos modos fue persuadido a seguir este rumbo. No le pusieron una pistola en la espalda para coaccionarlo a firmar el contrato laboral o la boleta de inscripción en el centro de estudios. No lo sacan de la cama a latigazos cada mañana. El primer acto de la persona libre es elegirse a sí misma y decidir sobre su destino y su propia vida. Somos libres de pensar o no hacerlo, de actuar o no hacerlo. El Dios cristiano no nos obliga a hacer el bien o a hacer su voluntad, nos deja en libertad. Solo una persona libre puede hacerse cargo de sus actos y de las consecuencias de los mismos. Solo las personas libres son responsables. Y por ello, solo los actos por seres libres y responsables son actos morales, en el sentido que pueden ser calificados como buenos o malos. Un hambriento pelícano se deja caer de pique sobre el pez en el mar. No se da cuenta de lo que hace, satisface un instinto sin más. En cambio, una persona que siente hambre puede elegir libremente cuándo, qué, cuánto y cómo comer. Puede optar por no comer y pasar hambre. Obviamente algunas decisiones tienen más trascendencia que otras desde la perspectiva ética. Volvamos al ejemplo del joven y laborioso Pablo. Él puede tomar la decisión de comprar o no comprar una computadora. Esa decisión no tiene trascendencia ética. Mas, sin embargo, si decide devolver una pulsera extraviada a su supervisor, en lugar de quedársela, esa decisión sí tendrá un efecto en el bienestar moral de Pablo. Así como una persona libre puede tomar decisiones éticas, también solo una persona libre puede amar y pecar, que literalmente se define como falta de amor. Es razonable que una persona creyente se pregunte a sí mismo, ¿por qué Dios nos dio libertad? ¿Y libertad para qué? La respuesta inmediata es para que podamos amarle. El amor es un acto de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad. No es sentimentalismo, ni arrebato, ni atracción sexual. No va y viene. Cuando San Juan afirma que Dios es amor y que el amor permanece en Dios y Dios en él, está diciendo que las personas hechas a imagen y semejanza de Él somos también capaces de un amor para la eternidad, un amor que prioriza el bien del amado sin esperar algo a cambio. Quien elige amar a Dios, elige agradarlo y hacer su voluntad. Es decir, cuando confronta una decisión entre el bien y el mal, opta por el bien. Y como hemos dicho anteriormente, para el cristiano solo somos verdaderamente libres cuando caminamos por esta vereda. Elegir el mal, lo vicioso, nos hace daño y por tanto nos esclaviza. Una vez resuelta la incógnita de por qué y para qué somos libres, cabe preguntar cómo se materializa la libertad en la práctica. Las personas somos individuos, sí, pero también somos seres sociales. Vivimos en sociedad. La libertad se materializa en nuestras relaciones unos con otros. La antropología cristiana afirma que los seres humanos nos relacionamos con Dios, con nosotros mismos, es decir, tenemos una vida interior, con nuestro ambiente o entorno y con las demás personas. Y es en esta última relación donde mejor se manifiesta la libertad o la ausencia de libertad, pues nos sabemos libres o esclavos en la medida que el otro nos respeta o nos subyuga. Los cristianos defienden y promueven el respeto a la libertad propia y ajena por coherencia. Pablo no puede exigir respeto a la propia libertad si él no defiende la libertad de quienes le rodean.
Si el sentido de la filiación divina es el fundamento de la vida espiritual, el respeto a la libertad viene a ser como el aire que necesita un hijo de Dios para respirar normalmente. Es, en primera instancia, la dignidad inherente a la persona la que nos lleva a hacer valer el respeto a la libertad individual. Pero también se respeta la libertad porque merecen respeto las decisiones personales mismas. Una persona no puede realizarse, completar su propia vocación o misión si otros niegan la autonomía de sus decisiones. Sería inconcebible que el cristiano presentase al creyente con una ruta o vía de acción ineludible y única para resolver variados asuntos temporales en los ámbitos de la política, la economía o la cultura, obligando a todos a unificar criterio y marchar al unísono, como si fuéramos autómatas sin criterio, o peones de un totalitario plan maestro. Finalmente, se respeta la libertad personal cuando se reconoce que las autoridades carecen de competencia para regular o controlar aspectos de nuestra vida terrenal. Por ejemplo, cuando se habla de libertad religiosa, realmente se está diciendo que no compete al Estado imponer una religión, ni tampoco prohibir la práctica religiosa. Igualmente, el Estado debe respetar la libertad de las conciencias. La responsabilidad por vivir acorde a las creencias religiosas, por obrar según el dictamen de la conciencia y por rechazar el pecado compete al ciudadano en lo individual. Es una responsabilidad personal, no colectiva ni gubernamental.